Contra viento y marea. Mire, ahí hay una nota de Olmedo Cava. Olmedo Cava. ¿Qué dijo? Lo que dijo Danilo. Respondiéndole a Danilo. Respondiendo a Danilo. Hay una nota de Olmedo Cava. Danilo Medina dijo que la presa de Monte Grande lo que hicieron fue una laguna ahí. Y que eso se cuadruplicó. Es decir, que ese presupuesto se fue a las nubes. Eso dijo Danilo Medina. Que todo el dinero estaba ahí ya, que no faltaba casi nada. Sí. Y que si o qué, que si o cuántos millones. Sí. Y entonces, Olmedo Cava manda hoy una nota de prensa diciendo que ese presupuesto se aprobó en el 2009 en el gobierno de Leonel Fernández. Y luego dice que él encontró todo eso ya cubicado con la decisión de cuándo se iba a revisar ese presupuesto. O sea que los presupuestos, las obras se revisan casi todo tiempo por la inflación y ese tipo de cosas. Y para ser muy específico, decía Olmedo lo siguiente. El director del INDRI, Olmedo Cava, precisó que el acuerdo de contrato para la construcción de la presa de Monte Grande fue suscrito el 20 de julio del 2009, con un monto estimado de $354.282.998.39, sin contar con el diseño de las obras complementarias para ejecución correcta del proyecto. Porque Danilo Medina dijo que construyeron el embalse, pero que no hay un acueducto construido, no se está aprovechando para energía eléctrica, no hay los canales para distribuir el agua. Él dice que eso lo encontró en un 30%. Ahora, el Olgo Fernández, que fue el último director del INDI, dijo que lo dejó en 80%. Pero Olmedo Cava dice que lo encontró en 30%, en 30%. No en el 80%, como dijo no. Olmedo Cava, Olgo dijo que Olgo dice que lo dejó en 80. ¿Y Olmedo en cuánto? Que lo encontró en 30. ¿A quién le creo? No sé a quién le creo, pero ahí están los dos escenarios. Entonces, sigue diciendo Olmedo Cava, actual director del INDRI, que el proyecto se encontraba paralizado con un avance de la obra estimado en un 30% y con recursos gastados equivalentes al 78%. Oiga eso, sí. Habían construido el 30% de la obra y habían gastado el 78%, dijo Olmedo. No sé si el señor Olgo Fernández, pasado director del INDRI, se refería a que había gastado el 78%, porque las cifras son muy parecidas, ¿verdad? Sí. Olmedo dice, la ejecución era del 30%, pero el gasto era del presupuesto era del 78%. Bueno, y sigue diciendo que la obra cuenta con el aval del Banco Centroamericano de Integración Económica, que están abiertos a responder todo lo relativo al financiamiento y desarrollo. Dice además que conforme a la cláusula 4.2 del acuerdo de contrato, el monto inicial se actualizaría con periodicidad mensual mediante fórmulas polinómicas establecidas en esa misma cláusula, por lo que la deuda número 2, suscrita el 9 de mayo de 2013, siendo Danilo Medina presidente, dice Olmedo, produjo el primer aumento al monto del contrato, que se elevó a 401.699.079 pesos con 75 centavos. Es decir, que Danilo Medina la incrementó de 354 a 401 millones. Eso dice Olmedo, ¿yo? Es decir, Danilo Medina dice que fue Danilo quien la incrementó de 354 a 401 millones de pesos. También dice que 7 años más tarde, en julio de 2020, fue firmado el acuerdo denominado Presupuesto USD 442 millones. Es decir, presupuesto de 442 millones de dólares, el cual estableció un segundo aumento del monto inicial del contrato y sentó las bases para la adenda número 4, que fue encontrada sobre la mesa al inicio del actual gobierno en agosto de 2020. El acuerdo presupuesto 442 millones limitó los volúmenes de construcción de la presa hasta 180 metros sobre el nivel del mar. También está diciendo que además del gobierno de Medina llevarla de 354 a 442 millones, limitaron la altura al volumen de la presa de 207 metros sobre el nivel del mar. La bajaron a 187 metros sobre el nivel del mar.
Es decir, esto es como para sentarse y que las partes se pongan de acuerdo, porque la población amerita una explicación clara de lo invertido en la presa y qué ejecutó cada gobierno y quién es responsable de la ejecución del presupuesto. Porque es que desde el PLD nos están diciendo, el pasado director del INDRI nos está diciendo que ejecutó el 80% de la obra. Sin embargo, el actual director del INDRI dice que le encontró un 30% con el 78% del presupuesto ejecutado y que le bajaron el nivel de la presa de 207 metros sobre el nivel del mar a 187, es decir, que la construyeron más pequeña. Oye, más pequeña de lo que se había presupuestado. Eso es escandaloso. Y además, está diciendo el director del INDRI que los canales y el acueducto y todo eso, de nada de eso se planificó. Entonces, ¿quién me está diciendo la verdad? ¿La oposición o el gobierno? Aquí está entrando el elemento político electoral. Y ese tipo de cosas la población tiene que tener una idea clara. Para eso estamos nosotros aquí. Para descifrar todo eso. Vamos a buscar, Mayubané, los contratos para ver cómo vamos desmenuzando eso. Vamos a traer aquí a Olgo Fernández y vamos a traer aquí a Olmedo Cava para que hablemos directamente, que vengan con los presupuestos, para que hagamos un debate claro. Vamos a hacer un debate, vamos a convocar un debate entre ellos dos, vamos a sentar los dos ahí juntos. Porque yo tengo a Olgo Fernández. Olgo Fernández, pues vamos a sacar a Olgo Fernández al aire. Estamos aquí en Contraviento y Marea. Estamos hablando con el ingeniero Olgo Fernández, que es el exdirector del INDRI. Y uno de los hombres que tuvo que ver en el gran avance de Montegrande. Sí. Olgo, ¿en qué por ciento usted dejó la obra en Montegrande cuando usted salió del INDRI? Mira, la obra múltiple de Montegrande, nosotros la dejamos en un 58%, porque como tú pudiste entrevistarme en ejercicio de mis funciones, la obra está compuesta de 5 componentes. De los 5 componentes, nosotros intervenimos en 3. Y, lógicamente, completamos la rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua. El centro poblado dejamos las 410 viviendas hechas. Solo nos faltó terminar algunos de los servicios porque no estaban a cargo del INDRI, estaban a cargo de la OISOI, de EDESUR y de Obra Pública e INAPA. Entonces el INDRI no podía intervenirlo porque ellos eran los que manejaban los recursos de esos componentes de servicio del centro poblado y la presa de Montegrande. Pero la gente tiene que valorar que la presa de Montegrande como obra, nosotros intervenimos los 2 túneles, cada uno de 900 metros. Estamos hablando de 1.800 metros de túnel con una altura de 20, encofrado y hormigón, para poder desviar el río Yaque del Sur. Y luego construimos la taguilla incorporada para represar el río, y que es una obra de 25 metros de altura y de 14 metros de ancho y cerca de 2 kilómetros de largo. Y esta obra quedó porque sin construir esa obra y los túneles no se podía comenzar a trabajar en la presa, en el vaso de la presa. Inmediatamente comenzamos a trabajar con lo que es el vertedero de servicio y el vertedero de emergencia. Y ambos vertederos le dejamos todos los aceros, es decir, las 12 compuertas que llevan, se las dejamos en obra. Le dejamos el campo industrial. La gente que maneja obra tiene que saber que sin el campo industrial funcionando, la obra no avanza. El campo industrial estaba compuesto por 2 plantas de hormigón que representaba, una producía 60 metros cúbicos, 600 metros cúbicos por segundo, y otra 100 metros cúbicos por segundo.
Luego teníamos la planta de los talleres de los aceros, la planta de maderable, y teníamos dos plantas, una de agregado triturado y otro de arena, para limpiar las arenas que se iban a usar en la obra. Eso, y se cuantifica todo eso, todas las excavaciones de los vertederos de servicio y los vertederos de emergencia quedaron listos. ¿Por qué? Porque sin ellos no se podía instalar lo que es las torres de hormigón de ambos vertederos. Si se cuantifica eso, se cuantifica el campamento de la obra que quedó 100% funcionando, el centro poblado. Entonces, de una obra que tiene 5 componentes y tú dejas 2 funcionando al 10%, uno que es el centro poblado, podríamos decir, hecha la vivienda que era lo que nos correspondía, las 410 viviendas, y le entregamos los documentos a los beneficiados. O sea que es por eso que nosotros hemos sustentado, pero que eso no es que yo lo certifique con mi palabra, es que nosotros tenemos los documentos de la supervisión que todavía sigue en Montegrande, que es la SMG Concremap, una compañía brasileña. Tenemos la certificación del BESI, porque sin tener los avances necesarios, el BESI no desembolsaba. Y tenemos la supervisión del INDRI, que era un cuerpo técnico como de unos 20 ingenieros que estaban fijos en la obra. Olgo. Sí. José María Reyes. Entonces, ese 58% usted dice que está certificado. Eso está certificado por los organismos supervisores. Okay. Y de los 200, y es importante porque fíjate, nosotros con esto no estamos dándole ningún tipo de epíteto al actual director, no. Eso no es mi estilo, ni él se merece eso. Okay. Lo que estamos diciendo es que nosotros, de los 249.6 millones de dólares que el BESI aprobó para Montegrande, solo consumimos 112 millones de dólares, y la contrapartida local que la aportaba el gobierno en los 26 meses que nosotros intervenimos la obra. Okay. Ahora bien, esos 112 millones de dólares, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, excepto Sabana Yegua, que fueron fondos locales que el presidente Medina aportó con línea de crédito en el Banco de Reserva para poder hacerla, porque el financiamiento del BAN de Brasil nunca se pudo ejecutar. Duramos 4 o 5 años esperándolo y nunca pudieron hacer nada. Olgo, lo vamos a invitar con más tiempo, porque es que el INDRI ha producido una nota a partir de lo que dijo Danilo, de que cuadruplicaron el presupuesto. Y el director actual del INDRI está diciendo que el presupuesto original era de 354.2 millones de dólares y que de eso ustedes ejecutaron el 78% con el 30% de la obra construida. No. Mira, y que hicieron 2 adendas y lo llevaron a 442 millones. Escúchame. El director del INDRI, que tuvo un programa esta mañana, dice, el contrato de la obra fue de 352 millones de dólares en el 2009. Sí. Eso no lo podemos ocultar porque eso lo aprobó el Congreso y eso está sustentado en la Gaceta Oficial. Ahora, de esos 352 millones de dólares, el INDRI, el presidente Medina, aportó 106 millones para Sabana Yegua, que no se tocó el financiamiento. Olgo, pero usted reconoce que le hicieron 2 adendas al presupuesto y lo llevaron a 442. Porque es que él dice que lo que Danilo está atribuyendo a este gobierno fue el gobierno de Danilo Medina que lo dice. Porque lo llevó de 352 a 442. No, mira lo que se hace. Cuando se
se hace una adenda, que la primera fue de 401 millones, porque verdaderamente había que completar la obra, pero bajo ninguna circunstancia se tomó ese dinero prestado. Ok. Olgo. Una cosa es que tú planifiques con tu equipo técnico, tú planifiques un presupuesto adicional, solicite los permisos de registrar y registre ese presupuesto para cuando vengan los eventos, tú tener la holgura y la facilidad de ejecutarlo. Olgo. Pero nunca tomamos ese dinero ahora. Este gobierno, que es donde se está reflejando, este gobierno en el 2022 le envió una carta al Congreso. No, si tú calculas los 401, ahí todavía no excede el 25%. Ahora, este gobierno, escúchame, este gobierno solicitó al Congreso elevar el techo de la obra a 663 millones. El propio director admitió que ellos invirtieron 648 millones. Olgo, vamos a ponerle un punto y aparte aquí, pero vamos a hacer como hizo para que usted venga y le demos el tiempo suficiente para explicar esto. ¿Usted se atreve a venir a hablar con nosotros aquí esta semana? Bueno, esta semana... Cuando venga a la capital. O cuando usted venga a la capital. No, está bien. Cuando yo vaya a la capital, voy. La próxima semana, ok. ¿Ustedes están ubicados en qué planta? Aquí en la Super 7. Yo hablo con él. Nosotros llamamos ahora. Muchas gracias, Olgo Fernández. Nos despedimos por hoy. Bye, bye. Buenas tardes.